Radio Pasión presenta el programa Ámate Hoy. El amor te transforma. Desde México y España, con tus locutoras Damaris Contramaestre y Silvia Mendoza. Recuerda que tu bienestar solo depende de ti. Ámate hoy y cambia el final de tu historia. A través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende desde qué país nos escuchas el día de hoy. Te damos la bienvenida a tu programa Ámate Hoy, este espacio pensado para ti, en donde, como sabes, tocamos muchos temas de desarrollo humano y donde lo que nos interesa es darte herramientas, algunas herramientas que te puedan ayudar con tu día a día, con esos temas que todos vivimos en el día a día y donde a veces sí nos atoramos. Está con nosotros hoy mi compañera también, Damaris Contramaestre. Bienvenida, Damaris. Hola Silvia, ¿cómo estás? Pues aquí veraneando, mi amor. Entre este calorcito y el mar, tratando de llevar estos meses que son como lo más delicaditos de España. Aquí descansamos y trabajamos un ratito. Y como tú dices, Silvia, brindándole a nuestra audiencia ciertas herramientas que nos ayudan a poder comprenderse, porque muchas veces creemos que es a nosotros solamente el que nos pasa algo, y nos damos cuenta en ese instante de que mucha gente le puede estar sucediendo lo mismo, y como a todos nos da pena preguntar o no queremos quedar expuestos, entonces cuando hay veces una persona pregunta, tenemos respuestas para muchos. Y hoy, Silvia, vamos a estar hablando de la procrastinación. ¿Por qué procrastinamos? Es un tema que muchas veces las personas lo ven ajeno a su propio proceso de vida y no se dan cuenta quizás que procrastinar de alguna manera tiene que ver con actitudes que podemos asumir en la vida que de alguna manera nos llevan a posponer, a no hacer las cosas. Hay veces incluso procrastinamos, Silvia, inconscientemente, no nos damos cuenta de lo que es. Fíjate bien, una persona cree que procrastina porque no hizo las cosas. Pero revisando el tema entre orientadores, psicólogos, especialistas y líderes empresariales, la mayoría aclaran que no solamente la procrastinación está vinculada con no hacer las cosas, sino que también está vinculada con hacerlas en el último minuto o quizás entregarlas más allá de una fecha límite. O sea que podemos tener un estilo de procrastinación que definitivamente se materialice o se muestre en diferentes formas. Obviamente cuando procrastinamos, que tiene que ver con dejar de hacer algo, que tenemos el compromiso de hacerlo o es algo parte de nuestra meta productiva, automáticamente no solamente estamos perjudicando nuestros planes personales, nuestro propósito de vida, sino que en el campo productivo, en el caso de que trabajemos en una empresa, estamos de alguna manera afectando el rendimiento de todo ese equipo, la meta, la visión y los estándares de producción que pueden darse cuando nosotros no cumplimos con lo que nos corresponde dentro de los tiempos. Y esos tiempos implica podernos sentar a revisar, entregarlo con calma, poder ver qué cosas hemos omitido, porque si lo hacemos rápido, entonces bajamos la calidad. Y ahí cuando nosotros procrastinamos y tomamos conciencia de lo que nos pasa o de lo que estamos haciendo, podemos caer en estados de estrés, sentimientos de culpa y por supuesto una gran pérdida de productividad. Algunas personas incluso llegan a perder hasta dinero. ¿Qué pasa entonces? Que nos vamos quedando en ese círculo de no cumplir, no lo hice, y aquí hoy, en Ámate Hoy, te vamos a estar dando las posibles formas en las que tú puedes sanar esto cuando tú lo detectes.
Muy bien, Damaris, tienes toda la razón. Procrastinar, si bien todos procrastinamos en algún momento, no todos somos procrastinadores. Un procrastinador es alguien que lo hace recurrentemente, es decir, recurrentemente pospone esas actividades que son importantes y le dedica tiempo a tareas menos importantes. Y una guía que les podemos ahorita ofrecer, así muy breve y muy ligera, es, ¿te identificas tú como procrastinador? Pregúntate, ¿pospones con demasiada frecuencia algo que te corresponde hacer, alguna tarea? ¿Te dices a menudo que has de hacer cosas, pero no las inicias o no las acabas? Porque también el procrastinador puede iniciar la tarea, pero quedarse a la mitad, y no llegar a concretarla. Y el resultado es el mismo. No estoy siendo eficiente en tiempo y forma con lo que tengo que entregar. Te propones tareas, te enfadas contigo mismo y te sientes culpable porque frecuentemente las retrasas. Pregúntate, ¿me está pasando? ¿Me pasó una vez? ¿Me pasa seguido? ¿Qué tanto me pasa? Cuando pospones una tarea, sueles tener buenas razones, pero ¿qué tal? ¿Ya se está convirtiendo en algo constante? Que encuentras esa razón, pero entonces te das cuenta que es una constante, que utilizas esta razón o la otra para justificar el por qué lo estás posponiendo. ¿Qué te respondiste a estas preguntas que son sencillas? Checa, porque a partir de ahí podrás tener una idea si estás solo procrastinando un solo tema o estás haciéndolo con varios temas o con todos los temas y de manera recurrente. Esto es muy, muy importante. Ahorita vamos a revisar más a detalle el tipo de procrastinación para que te vayas ubicando más. Me fascina, Silvia, eso que acabas de decir es importante, porque la gente lo mide como que no terminé la tarea, por eso me fascinó esa aclaración que tú hiciste, es, empecé a hacer algo y lo dejé a mitad de camino. ¿Qué pasó con eso? Eso es otra forma entonces en la que podemos manifestar procrastinación. Me parece súper interesante tu acotación, Silvia. Entonces, fíjate, nosotros lo vamos a conseguir que en el mundo hay diferentes formas o tipos de personas y de procrastinadores. Es decir, el estilo en que la persona lo hace es diferente según cada uno. Por ejemplo, los conseguimos con el perfeccionista. ¿Qué pasa con una persona que es perfeccionista? Que quiere que todo quede impecable, que no haya ni un error, que la tarea sea perfecta. Y de paso, el perfeccionista siente que si no lo hace, va a ser señalado, juzgado y etiquetado por los demás. Entonces, el perfeccionista se tarda mucho en sacar adelante un proyecto, en desarrollarlo, porque es que descubrí que este punto lo podía hacer mejor, es que descubrí que este análisis lo puedo ampliar y en ese estar, en esa constante revisión de querer hacerlo a un nivel más alto, se diluye la verdadera motivación y se va quedando el proyecto, como quien dice, a un ladito. También nos conseguimos con el evitador. ¿Quién es el evitador? El evitador procrastina. El evitador, como su nombre lo dice, es una persona que procrastina porque sencillamente puede tener miedo, no sabe cómo empezar a hacer las cosas, tiene ansiedad y estrés y apenas oye, estoy escribiendo un libro, tengo que terminarlo, ya tengo la fecha en que tengo que entregárselo a la editorial. Y apenas oye eso, es como que hace un cortocircuito en su cerebro y entonces se entra en estado de ansiedad y estrés. ¿Y qué le pasa, por ejemplo, a un escritor en estado de ansiedad y estrés? Que no puede conectar con su creatividad y todo se va bloqueando. Igual le pasa a otras personas dependiendo de la tarea. Cuando entran en esa ansiedad y en ese estrés, automáticamente se empiezan a bloquear las habilidades, el potencial, las destrezas que van a utilizar.
Y es en ese instante cuando la persona empieza a oír que viene la tarea, pero le da la vueltica, se va por otro lado, no, la voy a hacer mañana, la voy a hacer después, me quedo en esta zona de confort, pero internamente se siente fracasado, se siente mal, se siente anulado, incluso se puede sentir incapaz hasta de tener éxito, porque la barrera que ve enfrente es tan grande que no se atreve a cruzarla. Y muchas veces esa barrera que el evitador ve es más de fantasía y mental que de su propia realidad. ¿Y qué tal el desafiante? Nos tocan ese tipo de personas que de alguna manera están buscando el pretexto de cómo me pidieron la tarea y entonces no estoy de acuerdo. Lo voy a hacer en el momento en que yo me sienta cómodo o así como me lo están solicitando no es la mejor manera. Al final hace exactamente lo mismo. Pospone las tareas más importantes para dedicarle a las menos importantes, pero lo hace para mostrar que él es autónomo. Él desafía esa parte y tiene que ver un poco con la autoridad. Cuando nos encontremos este tipo de procrastinador, está teniendo conflicto con la autoridad, pero en el fondo también tendríamos que revisar por qué procrastina. En realidad es algo que sabe más que los otros y entonces le causa conflicto el cómo se lo está abordando el jefe, o en realidad si tuvo problemas desde su infancia con la autoridad y ahorita quiere rebelarse, habría que revisar, pero el resultado es el mismo. Fíjate Y que, tenemos, sí, perdón. fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante eso, Silvia. Disculpa que te interrumpí. Porque este desafiante, Silvia, para ampliar la idea que tú dijiste con el conflicto de la autoridad, es aquella persona que inclusive dice, es que la forma en que el jefe nos dio las instrucciones no sirvió y como quizás no sabe manejarse en ese ambiente, ni hablarlo, quiere poner a todo el equipo en contra de la figura de autoridad. Y me acordé mucho de todos los patrones que tú manejaste ahorita diciendo que al final es un conflicto porque no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer. Correcto. Y si te das cuenta, estás hablando de un niño rebelde, tal cual. De un adulto Exacto. que lo que está sacando es a su niño rebelde. ¿Ok? Y bueno, también tenemos al impulsivo. Y este tipo de procrastinadores actúan de acuerdo a su emoción en el momento. No se detiene a revisar de manera racional la situación o cualquier cosa que en ese momento tenga que resolver, sino es a cómo me siento y qué me causa ahorita a mí esa situación y a partir de allí reacciona. Y normalmente estas personas prefieren elegir, como están conectados con esa emoción, prefieren elegir cosas gratificantes. Y tal vez esa tarea que tiene que hacer, así sea muy importante y que sabe que es muy importante, prefiere elegir algo que lo gratifique, algo con lo que se sienta cómodo. Y no es que no lo vaya a hacer, igual sí lo va a hacer, pero lo está solo posponiendo. Y de momento entonces me dedico a otras cosas que sé que de cualquier manera sí también tengo que hacer. Sin embargo, estoy dejando lo importante por lo menos importante, que esa es creo que la base que tiene el procrastinador, ¿no? Qué interesante, Silvia, porque eso de la gratificación inmediata está muy de moda, Silvia, Claro. que Sí, sí. la gente dice, quiero tal respuesta, y el celular se está tardando, la velocidad del celular no me da la respuesta. Y eso es una manera de un procrastinador impulsivo también, el no saber esperar los tiempos, Silvia. Es súper importante eso que tú mencionaste de la gratificación inmediata. Me parece súper interesante ese punto. Pues tenemos, Silvia, el temerario. El temerario es esa persona que uno le dice, el jefe llega y le dice, a las 3 de la tarde, yo quiero en el escritorio
el informe. Entonces, es una persona que a lo mejor le hablaron de ese informe un mes antes, 2 semanas antes, o por calendario la empresa lo tenía marcado para la semana de agosto y él en julio revisó, pero él piensa que le va a dar tiempo y se confía. Entonces empieza el jefe el lunes, porque el trabajo hay que entregarlo el viernes, último viernes de agosto. Recuerden que el informe lo quiero en mi escritorio el viernes en la mañana sin excusa. Y esta persona, parece mentira, trabaja mejor cuando la están machacando, como dirían aquí en España, cuando le están recordando, recuerden que tienen que entregarlo, recuerden que si no, recuerden que es importante, y cuando le dicen, y tiene que quedar perfecto, y no olviden aquel detalle. Por supuesto, es una persona que no le gusta planificar. Entonces no se organiza quizás en los tiempos, no administra su tiempo, no se marca tareas por prioridad, ni diferencia lo que es urgente de lo presente, de lo prioritario, y no le gusta trabajar con anticipación. Sí, Sí. correcto. Sí. Y vamos con el analista. ¿Qué tal estos? Estos me encantan porque son muy intelectuales. Muy, muy intelectuales. Y son las personas que analizan y sobreanalizan cualquier caso, cualquier tarea, cualquier situación. Y se llevan tanto tiempo en el análisis que no avanzan en la tarea, que no avanzan, no resuelven la situación. Son esas personas que le encuentran el punto y la coma que faltaba a todo, que les gusta seguir indagando y por estar en esa parte del análisis, de la búsqueda, pues no accionan, no van a la tarea. Y al final lo que hay cuando una persona se queda en la búsqueda y no da el paso, obviamente es que hay una pues falta de confianza en sí mismo, ¿no? Esa persona en ese momento no se está sintiendo lo suficiente, cree que su preparación no es suficiente, que tiene que asegurarse, que tiene que chequearlo 2 veces y puede ser que efectivamente tenga algún desconocimiento, pero cuando tú eres eficiente y cuando no estás envuelto en la procrastinación, avanzas. Si revisas, bueno, aquí no es mi fuerte, pero voy con el que sí, es la persona que puede ser el fuerte, lo checo, reviso con 2, 3 fuentes y acciono. Eso no significa que no puedas accionar. Aquí el tema con el que procrastina es que se queda, imagínense, atorado. Imagínenselo tal cual, como ahorita está la imagen, que para algunos que no la vean, bueno, es una persona que está envuelta en libros, en pensamientos, en revisar, pero no acciona. Ese es el analista. Y bueno, aquí es importantísimo que nosotros vayamos, Damaris, a reconocer qué te parece que es la procrastinación. Eso, Silvia, eso que acabas de decir, sobre todo el último que explicaste, Silvia, el analista, es una excusa que incluso muchos profesionales no la ponemos. Yo he llegado a procrastinar desde el punto de vista analista. No, ya ves que para hablar de este tema tengo que estar formada en esto, para manejar aquello, me falta aprender este detalle. Y de repente tú te descubres que estás estudiando y sabiendo tantas cosas, pero ¿cuántas estás aplicando de esas realmente, Silvia? Entonces, me gusta mucho este del analista porque hoy en día, como hay tanta competencia en el campo profesional, pues tenemos que estar muy bien preparados y ahí tenemos que evaluar y tenemos que sentarnos. Si usted por casualidad, cualquiera de la audiencia se ha sentido identificado con esto, bienvenido a mi club, señores, y bienvenido al club de cada uno de nosotros, porque la procrastinación de alguna manera
la presentamos en algún ámbito de la vida, no solamente en el área empresarial, en mi área laboral. Podemos tener procrastinación emocional, podemos tener procrastinación en el comportamiento de la familia, en la forma en que llevamos la vida con nuestra pareja. Es decir, hay tantos ámbitos, procrastinación con nuestra economía, con las cosas que manejamos. Entonces hay que revisar ahí. ¿Cómo empezamos a reconocer la procrastinación? Empezamos a reconocerla, como lo explicó Silvia también al inicio, cuando nos damos cuenta que tenemos un conjunto de patrones que son repetitivos. Es decir, esto me está pasando continuamente tengo una excusa para no terminar las cosas, para no empezarlas, para dejarlas a la mitad, porque digo entonces que no estoy suficientemente preparado, porque digo que mi jefe me está exigiendo, que si él me lo hubiera exigido de otra manera sería más fácil. Es decir, de alguna manera mis patrones, mis comportamientos y mis actitudes me van a dar ciertas banderitas rojas para que nos demos cuenta de qué está pasando con nosotros. Por supuesto, cuando una persona es capaz de volverse su observador interno y sentarse y decir, mira cómo estoy procrastinando. Otra cosa, sí, a veces procrastinamos porque no nos gustan los temas. No sé si ese no faltó mencionarlo ahí, ¿sabes? No nos gustan los temas. No sé si a ti te ha sucedido alguna vez, Silvia. Si lo Mira, has vivido. definitivamente, claro que me han tocado casos de procrastinación. Cuando no te gusta el tema, lo que vemos es que hay falta de motivación, obviamente, Ujú. pero también depende de tu nivel de responsabilidad. Es el que te mueve, es el que te lleva a no posponerlo, a no dejarlo al último, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado eso, Damaris. De De una u alguna otra manera. manera, todos hemos procrastinado y en este que mencionas, yo creo que muchos, porque de repente si la tarea no es tan agradable, la vamos dejando a un ladito, la vamos dejando para después, ¿no? Es así como el ama de casa, ¿sabe? Que le gusta hacer muchas cosas para su casa, pero cuando de repente le dice, oye, limpia la nevera no, mañana la limpio, pasado la reviso. ¿Por qué? Porque es la tarea que menos te gusta. Lo importante es que Ujú. cuando nosotros nos damos cuenta, como dice Silvia, que eso nos está pasando, tenemos que ver el impacto de lo que estamos haciendo. Porque ese impacto puede ser solamente en mi área personal. Es decir, me llevo por delante solo a mí y a la tarea que no ejecuté. Pero ¿qué pasa si yo pertenezco a un equipo y procrastino una de las tareas que a mí me tocaba hacer y que va en concatenación con las tareas de los otros miembros del equipo de mi oficina? Que perjudico el todo, perjudico la empresa. Y ahí es donde empiezo a tener una falla en la productividad interprofesional y pongo en riesgo el área y la consistencia de mi trabajo y la posibilidad de seguimiento. Entonces, por ejemplo, una forma de reconocer que estoy procrastinando es que me doy cuenta de que me ponen un plazo para entregar algo y no lo entrego, no lo hago, o lo hago incompleto, o no lo termino, o ni siquiera me acuerdo que lo tenía que hacer y solamente lo recuerdo en el momento en que la persona me lo solicita o dice, he estado esperando los trabajos tales y nadie me los envía. El incumplimiento frecuente de plazos, así sea en áreas diferentes, es un síntoma de que usted tiene algo de procrastinación en su vida ya. Lo segundo es la disminución de la calidad de trabajo. Como la persona hace corriendo, como algunas personas hacen los trabajos corriendo, porque no hay tiempo, porque estoy muy cargado de ocupaciones y a lo mejor no manejo la capacidad de decir, esto sí lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer, porque la calidad también está vinculada con los límites y con el grado de capacidad y la habilidad que yo tenga, no solamente intelectual y de estar apto para mi trabajo, sino de la capacidad que tenga para organizarme. Mi trabajo se puede ver profundamente afectado, porque terminé el trabajo, sí, pero no lo revisé y no me di cuenta que había un problema en un acento, no me di cuenta que había una letra que me comí, no me di cuenta que hubo un título, un apartado importante que lo tenía anotado en la hoja borrador y que no lo coloqué. Y entonces, es verdad, entregué el trabajo, cumplí, pero ¿con qué calidad?
calidad inferior. La otra es las distracciones frecuentes. ¿Qué le pasa a usted cuando se sienta a trabajar en la computadora? ¿Usted es amante del modo avión o es enemigo de poner el celular en modo avión? A mí particularmente me fascina tener el celular en modo avión cuando estoy terminando, porque ese cuento de que me suene la notificación, venga, revise mensajes, no, yo tengo horarios para ver el celular. Y en medida de eso, y a la medida de eso, voy revisando y voy respondiendo. Horarios para sentarme a trabajar, entonces le aviso a mi familia, mira, voy a estar trabajando, estoy grabando, estoy escribiendo, es importante que no me abran la puerta. No, si tengo niños en la casa, pues dejo las instrucciones para que las personas o para ellos, para que se puedan desenvolver o las personas que los atiendan, los puedan atender como se merecen, pero que no me estén interrumpiendo. Y hay veces no es que la gente me interrumpe, sino que estoy y digo, ay, ya va, voy a buscar en la red un momentico un sinónimo de esta palabra. Ay, en ese momento se me entra una notificación de las redes y yo me siento entonces a leer Facebook y perdí 3 horas de ahí. Las distracciones frecuentes tenemos que aprender a dominarlas y a decir, aquí y ahora estoy haciendo esto. Esta es mi primera tarea, luego viene la otra. Y la próxima son las excusas frecuentes. Las excusas frecuentes son, es que no lo hice por esto, se me olvidó, perdón, disculpa, pero es que lo acabo de terminar de hacer y vuelvo y al día siguiente lo hago igual. Entonces esa excusa frecuente no tiene solidez, no tiene respaldo de verdad, no tiene respaldo de mejoría y hace que la persona que está recibiendo la excusa se sienta burlada y lo que es peor, yo cuando caigo en ese tipo de situaciones de dar excusa frecuente, dejo de creer en mí, dejo de creer en mí y dejo de confiar en mí. Y también, ¿por qué podemos caer en la procrastinación? Por la indecisión. Porque, bueno, como hemos venido platicando, le podemos estar dando largas y largas, o quiero hacerlo tan bien que me hace falta tal o cual cosa y estoy esperando a conjuntarlas, o porque de repente me entretuve. Y fíjese qué importante. Muchas veces estamos haciendo esa tarea importante y, como dice Maris, nos están cayendo mensajes en la computadora, nos están cayendo los emails y de repente vemos un tema que nos llama la atención o es del jefe, nos distraemos y entonces nos metemos al mensaje y dejamos a un lado algo en lo que debemos estar poniendo la atención en ese momento. Entonces la indecisión de no tomar tal cual dice Maris. Hoy y ahorita, esta hora, 0 distracciones. Esta hora voy a avanzar de aquí a acá y voy a sacar esta tarea. Esa puede ser una. Otra, y aquí fíjense que van las 2 vías, el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad también te dan por estar procrastinando, porque cuando tú te das cuenta que el tiempo se acerca, que no has avanzado nada o que no has hecho. Ahorita un poco nos hemos enfocado que sí al trabajo, pero te pasa en la casa, en el día a día, que sí teníamos que arreglar tal o cual cosa y no le hemos hablado a la persona que nos va a hacer el trabajo, lo seguimos dejando porque entonces nos ocupamos de otra cosa y eso que teníamos que arreglar ya se nos descompuso un poco más o ya afectó otra cosa. Es lo mismo, ¿eh? La procrastinación la aplicamos en todos lados, en cualquier lugar. ¿Y qué nos va pasando? Nos estamos estresando porque sabemos y tenemos claro en la cabeza que no lo estamos haciendo y que es una tarea importante. Y si estoy estresado y estoy con ansiedad, difícilmente me puedo concentrar para hacer esa tarea. Entonces, por eso les decía que va en las 2 vías. La otra puede ser también que no tengamos claro qué queremos hacer con nuestra existencia. Depende del tema que estés procrastinando, pero que entonces estés un poco a la deriva, que no tienes esa claridad de hacia dónde voy, qué quiero lograr, qué quiero hacer, y entonces vas resolviendo conforme se te va presentando algo, pero sin que de fondo te metas a realizar esa tarea importante que es organizar tu vida, es tener un propósito, que tengas un fin, que decidas
un plan de trabajo para ti, para tu vida, lo más importante que tienes, y créanme que la mayoría lo vamos dejando, se nos olvida y ya no lo tenemos. Nos vamos levantando en el día a día y nos seguimos con lo que nos presenta el día, pero no le estamos dedicando a lo importante el tiempo que se merece. Y así vamos procrastinando todos los temas importantes, que a veces el tema importante que creen puede ser la pareja, puede ser esa atención que yo tenía que hacer, ese trabajo que tenía que hacer para estar mejor con mi pareja, para ser un mejor papá, para ser un mejor hijo. O sea, cosas realmente muy importantes y las vamos dejando. No solamente aplica esto en lo laboral, ¿no? Y también porque iba un poco pegado de la mano con esto, el que no estamos presentes en el momento. Estamos preocupados, estamos molestos, tristes, en la melancolía de lo que ya viví, de lo que ya pasó, de lo que no regresa, o estoy bien preocupado por el futuro y entonces la preocupación me genera estrés, angustia. ¿Y qué pasa con el presente? Lo estoy desperdiciando. El presente es lo único que tienes para realmente hacer las tareas que corresponden. No desperdicies tu presente. Realiza tu plan para que sepas tú también y que lo tengas súper claro. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida primero? Y luego entonces lo vas a dividir en plazos. Si ya sé qué quiero con mi vida este año, por lo menos planeo este año, bueno, ¿qué voy a hacer en los meses para llegar a esa meta? Después, ¿qué voy a hacer en las semanas? ¿Qué voy a hacer en cada día? Para que te asegures de que así suceda. En lugar de que estés perdido en el pasado, que el pasado ya no regresa y ya no lo resolviste, ¿eh? El pasado, lo que hiciste o no hiciste, ya no regresó y ya no pudiste mejorarlo de ninguna manera. Y el futuro, que todavía no llega, dedícate al presente. Eso es muy importante. Enfócate en tu presente. Está excelente eso, Silvia, porque de alguna manera empezamos a tomar conciencia de que hay que vivir el tiempo del aquí y el ahora, por supuesto, haciéndonos responsables de las cosas que hemos construido. Y ahora Silvia nos va a explicar las causas de la procrastinación. Miren, en la procrastinación podemos encontrar varias causas. Al final les quiero platicar cuál podría ser la de fondo, pero váyanse dando una idea. Uno, que esa tarea que tengo enfrente, esa situación que tengo enfrente, no me siento capaz y por lo tanto me da mucho miedo fracasar, ¿sí? Me da mucho miedo que a la hora de concretarla me enfrente conmigo mismo y me dé cuenta que no fui capaz de hacerla, ¿no? También puedo traer esa personalidad en donde soy un perfeccionista y entonces por ser perfeccionista lo quiero todo como, no sé, todo perfectamente de la A a la Z y si tantito sé que por aquí no lo tengo, entonces prefiero, lo decíamos antes, prefiero esperarme a que tenga lo que sí me asegure a mí que va a quedar perfecto. Pero en ese inter pudo haber pasado mucho tiempo. Pudiste haber desperdiciado tiempo valiosísimo y es muy posible que cuando llegues al final de la tarea no estés a tiempo para entregarla. Tal vez esté hermosa, tal vez esté muy bien hecha, pero ya estás tarde. Y si estás tarde, fuiste ineficiente. Esto tenlo siempre claro. Fuiste ineficiente. Y si llegó otro con la tarea hecha y a lo mejor no es tan brillante como la tuya, pero lo hizo a tiempo, ¿qué crees? Que tiene más puntos que tú. Siempre. Porque es una persona responsable, es una persona que se adecúa, que no está con esa sombra del perfeccionismo. Acuérdense que el perfeccionismo viene de querer agradar a papá, ¿no? De cuando fui niño, que nunca lo agradaba y entonces busco siempre esa perfección, querer agradar a papá. Y bueno, también puede ser porque me sobrecargo de trabajo y no estoy teniendo una planeación adecuada. Porque en general todos siempre vamos a tener mucho trabajo. Para eso existe la planeación. Y la planeación lo que nos ayuda
es hacer ese mapeo de todas las acciones, de todo lo que tengo que hacer, todas las tareas, a darles prioridad y accionar con tiempos específicos para que yo sea mi guía y yo me vaya dando cuenta si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo en esos periodos que yo mismo establecí, ¿no? Puede también ser fatiga y agotamiento, y si ese es el caso, es importantísimo que te atiendas. Atiéndete porque tu salud es primero. Si tu salud no está al 100, si tú no te sientes al 100, por más que quieras, tus entregables no van a ser buenos, de lo que sea, ¿eh? En casa o en el trabajo. No vas a poder estar al 100 con los hijos, al 100 con la pareja. Entonces, revísate siempre la salud. Y revisa si estás haciendo más de lo que debes hacer. Si, por ejemplo, estás en ese procrastinador que tiene que estar revise y revise, analizando y analizando y sobreanalizando, la fatiga y agotamiento te la estás generando tú. Chécate dónde está. Si tienes sobretareas, revisa porque algunas tareas te puedo asegurar que las puedes pegar, digamos. Algunas tareas las puedes delegar, sobre todo. Eso nos pasa mucho a veces en lo laboral, que queremos hacer todo. Porque si nosotros no lo hacemos, no está bien hecho o no está como queremos. Bueno, esa sobreexigencia, que es pegada, por supuesto, al perfeccionismo, y de cualquier manera a ti te lleva a no estar con tiempo suficiente para ver lo importante por tener que dedicarte a otras tareas más sencillas, ¿no? Delega. Ahí es muy importante que delegues. Falta de motivación, que es un poco lo que hablábamos hace un ratito. Hay tareas que no nos encantan, pero si te corresponde hacerlas, mi recomendación es que las hagas lo más rápido. Libérate lo más rápido de estas tareas, así no las traes cargando, porque cuando les vamos dejando, si o no las echamos como al costalito de pendientes, ¿no? Y de repente en la noche, cuando ya te acuestas y revisas como tus pendientes, Dios bendito, tienes un montón de pendientes allí y tal vez algunas de estas tareas eran rápidas de hacerse. Era cuestión de que tú te decidieras a llevarlas a cabo. Sácalas rápido. Las que menos te gustan, sácalas rápido, para que entonces le puedas dedicar más tiempo a las que sí llaman tu atención, a las que sí te van a dar tal vez como más aprendizaje o más reconocimiento. Otra que puede ser, por supuesto, problemas emocionales, que todos los llegamos a tener en algún momento. Atiéndete, igual que cuando hablábamos de la fatiga. Un problema emocional siempre se debe de atender. Así como hay médico para cualquier dolencia física, hay médicos para las emociones. Hay personas, hay terapias, hay terapeutas que nos dedicamos al tema de las emociones. No está de más que le des una revisada, porque una vez que tú te liberas de cargas emocionales, eres una persona más ligera y más eficiente en tu trabajo. La otra que puede ser también es la falta de claridad en las tareas. Eso nos pasa a veces mucho y ¿saben qué? Es una falta de comunicación. Porque si yo no tengo la claridad suficiente, me debo de asegurar con ese jefe, con esa autoridad, con esa pareja, con esos papás, con quien sea que traigas la situación, de que te repitan qué es exactamente lo que esperan de ti, que te repitan qué es exactamente lo que tú tendrías que hacer para que ellos sientan que estás cumpliendo. Y una vez que logras esa comunicación eficiente, digamos que saltas este problema y te dedicas a realizar la tarea, a no estarla dejando pendiente, porque imagínate, la dejaste pendiente una semana, 15 días, un mes a veces, ya cuando la retomas, el otro ya ni se acuerda tal vez de qué exactamente necesitaba o está resentido contigo. Si estás hablando de algo familiar, está resentido porque no le has hecho caso, porque no le diste la importancia a su necesidad. Entonces evítalo. Comunicación efectiva. ¿Qué te parece, Damaris? Súper interesante, amiga, porque es que muchas veces tratamos la procrastinación desde la ligereza de creer que es pereza y muchas veces abajo está inmerso una condición de salud
o un estado emocional que puede requerir la presencia de un equipo interdisciplinario para ayudar a esas personas. Fíjate que el escenario de un procrastinador, Silvia, es un escenario que tiene confusión, dolor, tristeza, miedo e impotencia. Eso es lo que siente una persona cuando se da cuenta de que su procrastinación es un patrón repetitivo y recurrente en su vida. Fíjense que él quiere arrancar, pero está en la carga emocional, el miedo a equivocarse, el perfeccionismo, el no saber, la confusión, el juicio, el equivocarse, el no conocer incluso el terreno, aquí el escenario, el terreno, el escenario donde tiene que interactuar, que la persona está emocionalmente muy desestabilizada para arrancar y se queda en ese muro que ella misma se construye con todos esos elementos que empiezan a rodearla y empiezan como a levantar paredes alrededor de ella. La persona está consciente de que tiene que avanzar, pero avanzar significa dejar un pie fijo en ese miedo, en esa confusión, en esa frustración, en esa falta de claridad, en esa incapacidad, inclusive, como decía Silvia hace rato, de tener una comunicación asertiva y afectiva y preguntar, mire, esto yo no lo entendí por vergüenza, por prejuicio. La persona se queda con un pie en lo fijo y otro empieza a caminar progresivamente, pero la persona que empieza a procrastinar es que está en ese estado, está llena de un conjunto de fantasmas que lo envuelven y muchas veces esos fantasmas lo sobrepasan. Entonces, la persona que quiere caminar dentro de la procrastinación, tenemos que estar clara que el escenario que tiene es un escenario estático, que va a empezar a moverse en la medida en que esa persona primero tome conciencia de ese patrón recurrente. Lo segundo es que se valore, que tenga amor propio y que diga, oye, mira, esto sí me está pasando, pero es que yo me merezco una realidad totalmente diferente y me voy a ocupar de esto porque esto me está afectando en esta área, en aquella, me hace sentir, detiene mi vida, afecta en mi vida varias áreas, abarca en mí escenarios que marcan el plano físico, mental, psicológico y afectivo. Cuando la persona toma conciencia de su amor propio, me pasa, pero yo merezco algo diferente, entonces empieza a crear un camino para salir poco a poco. Y en ese poco a poco, en ese paso a paso, de ir logrando las metas desde los objetivos y las tareas más pequeñas a las tareas más grandes y más complejas que conforman ese objetivo SMART que yo me he trazado, esa meta SMART, automáticamente todos van a ser importantes y tendré que tener mucha aceptación, valoración y reconocimiento para premiarme a mí luego de que me haya atrevido a despegar desde una plataforma en la que al inicio no me atreví a moverme, estaba paralizado y estaba estatizado de alguna manera. Ese es el escenario que maneja una persona procrastinadora. Y bueno, tenemos algunos tips para poder sanar la procrastinación, para poder ayudarte, para poder permitirte que no te sientas tan agobiado, que no estés tan estresado. Y la primera, como decía también Damaris, es que establezcas metas claras, alcanzables, medibles, relevantes, pero sobre todo que tengan un tiempo definido, para que así te sientas que estás dentro de y que tú mismo vayas llevando tu récord, tu tiempo. Cuando revises, voy atrasado en esta, me apuro, estoy en tiempo, ya terminé y te sientes muy complacido cuando vas cumpliendo con tiempos. Y algo muy importante, fíjense, hay una técnica que de momento no recuerdo quién la dejó, pero se llama del queso suizo. Y esta técnica del queso suizo se trata justamente de eso. Si lo que yo tengo que hacer es resolver una situación grande o una tarea grande, la parto en pedazos, que es un poco lo que les decía de establecer las metas.
la parto en pedacitos chiquitos. Entonces, esa tarea la voy dividiendo. Y si la particioné en estos 5 pedacitos para esta semana y voy cumpliendo con ese pedacito y con el segundo y con el tercero, al final de la semana me siento bien porque lo cumplí y sé que estoy avanzando y que estoy dentro del tiempo que está permitido para mí para hacer esa tarea. Y así continúo con el resto. Tú decides, obviamente, dependiendo de la tarea, de la situación, cuánto tiempo le puedes dedicar a cada tarea en particular. Divide esa tarea que tienes, esta situación, divídela en pedacitos y ve llevándolos a cabo. Es tal cual como si tuvieras un queso gigante del que vas partiendo un pedacito que disfrutas, que te lo comes, que en ese momento te es agradable. Y bueno, mañana agarras otro pedacito, o si fue en la tarde la comida, igual otro pedacito en la noche, pero lo estás disfrutando. Esa es la intención también con la tarea, que la disfrutes, que no veas una carga gigante, para que entonces desmenuzada la vayas llevando a cabo y te vayas gratificando de que vas en tiempo y forma. Por razones de tiempo vamos a agilizar un poquito porque ya tenemos el tiempo encima. Fíjense bien, eliminar las distracciones ya lo hemos comentado muchísimas veces. Yo tengo que tener la capacidad de sentarme a hacer una tarea y decir, en este momento no atiendo celular, no me distraigo con nada y poner orden, voluntad y minutos. Uno puede decir, bueno, mira, durante 20 minutos voy a estar haciendo esto y no me voy a distraer con otro tipo de tarea que me corresponde. Eso es parte de la eliminar las distracciones. Está vinculada, digo yo, a la disciplina y a la voluntad y la continuidad. Priorizar tareas es justo lo que hemos venido platicando. Tú ya sabes que todas son importantes, pero tú determina cuáles son las más importantes y vele dando de arriba hacia abajo la importancia que tiene para que lo hagas en tiempo y forma. Establecer también un horario de trabajo y apegarse a él. Así, fíjate, eso te ayuda muchísimo. Cuando tienes estructura, ayudas mucho a evitar la procrastinación. Tener ese horario, como decíamos, que puede ser diario, semanal, te ayuda a gestionar tu tiempo y sobre todo te ayuda a llegar al final, a concretar, sin que caigas en la procrastinación. Sí, eso es muy importante, Silvia, los horarios para cada cosa que hacemos. Lo otro es tener una práctica del manejo del estrés, porque hay veces creemos que el estrés solamente se nos presenta porque no hemos terminado la tarea, pero es que podemos estar ahora sentados frente a una computadora, no habernos detenido a respirar, a relajarnos, a hacer ciertos ejercicios con nuestro cuerpo que nos permitan drenar la tensión. Eso es importantísimo, no solamente hacerlo durante el desarrollo de la tarea, sino previo a la tarea, tener momentos para que nuestro cuerpo de alguna manera pueda alinear su energía, liberarse, sentirse descansado y preparado y recargado energéticamente para lo que queremos hacer. Y está la técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro es una aplicación que usted la puede buscar por internet que permite, que dice que uno va a trabajar exactamente durante 20 o 25 minutos corridos. Usted dice 7 y 20 de la mañana. A las 7 y 20 de la mañana me voy a sentar a escribir un artículo y voy a trabajar en este artículo hasta las 7 y 25. A las 7 y 25 va a sonar una alarma. Usted automáticamente se levanta, deja la tarea a un lado y se va a tomar 5 minutos de descanso, 5 o 7 minutos de descanso, totalmente desconectado de lo que está haciendo. A los 7 minutos vuelve otra vez a trabajar y así está continuamente en esos ciclos de 25 minutos de trabajo y 5 de descanso, introduciendo descansos regulares, evitando el agotamiento y manteniendo su energía y concentración. Esta es la técnica de Pomodoro. Y también es importante, como ya también lo mencionamos, que cuando hayas concretado una partecita de la tarea, te des recompensas.
la que tú decidas. Tal vez, como decía Damaris, pones tu alarma para saber que ya cumpliste con ese tiempo. Bueno, ¿qué sigue? Ya que cumplí con esto, bueno, es momento del cafecito, tal vez, de pararme, de estirarme, de caminar a lo mejor allí mismo, en el espacio donde estás, unos 5 minutos, de volverte a concentrar, de hacer una pequeña meditación, como ella mencionaba, de esas que puedes hacer en 2, 3 minutos, que te vuelve a concentrar, que te vuelve a relajar, que te pone la mente dispuesta a seguir con lo que continúa, digamos, de tu tarea. Haz eso, recompénsate para que entonces veas la gratificación, hasta en un trabajo que antes a lo mejor te iba a parecer aburrido, cansado, difícil, que no te encantaba tanto. Bueno, ve aplicando esto y vas a ver que vas a encontrar más motivación. Y también siempre piensa que mientras más desafíos tengas, o inclusive que a veces no te salgan las cosas y de repente o lo consideres un fracaso, aprendiste mucho de eso, mucho, seguro. Entonces todo es una oportunidad, siempre todo va a ser una oportunidad. Aprender y crecer te ayuda a superar el miedo al fracaso. Y entonces, el fracaso, acuérdate, y el miedo a fracasar es la base y es el motor de la procrastinación. Ayúdate a que esto no te suceda. También, Silvia, está la parte de que si usted siente que definitivamente le es difícil dominar esto, busque apoyo, convérselo con personas que lo puedan ayudar, incluso háblelo con alguien de su grupo familiar, luego de que quizás lo haya tratado con un especialista, para que, apoyado por otra persona que tiene una visión diferente y que no lo ve como un defecto, sino que lo valora usted por lo que es, ese profesional y esa persona en particular lo puedan ayudar a pasar esa situación que puede ser un poco compleja. Para finalizar, les queremos decir que la procrastinación lo primero que tenemos que hacer ante un escenario de procrastinación es reconocer lo que estamos viviendo, entender que es una barrera que nos limita para alcanzar nuestras metas y que detiene nuestro potencial de vida, y que es necesario atenderlo sin vergüenza, con atención y con disposición. Es vital comprender entonces que la procrastinación no es un signo de pereza, sino un problema que tiene raíces profundas y puede necesitar un enfoque considerado y estratégico para superarlo, incluso ser apoyado por un equipo interdisciplinario. Y para finalizar, Silvia les va a explicar esta lámina que está aquí. Entonces, bueno, aquí llegamos ya al final y la idea es que te comprometas hoy a enfrentar y a superar la procrastinación. Primero identifícala, identifica en cuáles son los temas que sí procrastinas, porque a veces, les decía al principio, no son todos. Identifica en cuáles son. Toma uno, trabaja en ese, comprométete, haz tu plan de trabajo, como decíamos, haz tareas pequeñas, recompénsate, enfréntalo. A medida que enfrentes eso y tengas la posibilidad de superarlo, te vas a ir dando cuenta que vas a mejorar tu productividad, tu eficiencia, y también vas a tener mayor satisfacción en general, porque estás logrando cosas, las estás logrando a tiempo, sea en lo laboral o sea en casa, con tus seres queridos. Y pues aquí terminamos y les agradecemos enorme que nos hayan acompañado en este súper tema. Hay mucho más de la procrastinación y lo vamos a dejar para otro programa porque podemos revisarlo desde la biodescodificación. Y es muy interesante ver desde allí también qué información nos da y cómo nos podemos apoyar en la biodescodificación. Damaris. Mi querida amiga, ha sido un placer trabajar contigo hoy. Como de costumbre, el tiempo se nos pasó corriendo y cerramos rapidito. Gracias al equipo de Radio Pasión US. Recuerden que a Silvia la localizan en Instagram, por su Instagram, y por favor síganla por Silvia Mendoza, piso bajo desde otra mirada.
A mí me localizan en Instagram por @ConexionSer44 y si usted quiere intervenir, tener las láminas, conocer más del material que proyectamos cuando hacemos en este programa y ustedes lo ven en versión YouTube, diferente a cómo se escucha en la radio, recuerden que nos contactan por el +34 642 5655 33. Nos escuchamos la próxima semana, amiga. Un abrazo inmenso para ti y sigamos disfrutando del calorcito y del verano. Así es. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, gracias a nuestra audiencia. Un abrazo.